Bueno, hoy vamos a hablar sobre, estamos en el bloque de trigonometría y hoy nos vamos a enfocar en las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, por lo que aquí vemos que tenemos un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, como lo tenemos aquí, alfa y teta. Tenemos sus lados que son A, B, A y C, son sus lados. Pero si lo hacemos en relación del ángulo teta, podríamos decir que son sus catetos. Y nuestro primer teorema es el teorema de Pitágoras, que casi todos lo conocemos, que la suma de la hipotenusa que la suma de los catetos al cuadrado son A y B al cuadrado, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Como siempre hay que tener en cuenta, la hipotenusa es el lado más largo que el de los catetos y también está frente al lado de 90 grados, al ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo C que vale 90 grados y la hipotenusa está al frente del ángulo opuesto al ángulo de 90 grados. También tenemos otro teorema, más conocido como una propiedad, que sería la suma de los ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180, por lo que diríamos que 90 grados, que es siempre van a haber 90 grados más alfa más teta, que son los dos ángulos agudos, siempre va a darnos 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180 grados. Pero aquí siempre vamos a tener un 90 grados en un triángulo rectángulo. Como ya les dije, tiene dos ángulos agudos y un triángulo recto y un ángulo recto, ahora vamos con sus funciones trigonométricas. Cierto, claro. Tenemos el lado A, que siempre va a ser opuesto, o el ángulo, como se puede expresar como la letra en mayúscula o como una de las letras del alfabeto griego. Tenemos aquí A, este ángulo se podría llamar A y su lado sería opuesto al ángulo que es. Aquí tenemos el punto A también se lo puede llamar como el ángulo A. Tendríamos el opuesto, sería nuestro lado A, y así con los demás valores. Entonces, seno de teta, sabemos que vamos a hacer los ángulos en función del ángulo teta. Entonces para saber eso, tenemos que seno de teta es igual al cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Y si lo hacemos en función del ángulo teta, sería B, la hipotenusa es del lado mayor, C. Entonces teta está a su lado opuesto, sería B, porque está el ángulo opuesto al lado o al cateto, pero cuando hablamos en función de ángulo le llamamos cateto. Ahora coseno de teta es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si lo hacemos en función del ángulo teta, como estamos haciendo, sería A sobre C. En cambio, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si lo hacemos en función del ángulo teta, tendríamos que B sobre A. Ahora la cosecante, que es la inversa del seno, la recíproca del seno, es invertir. Entonces sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Tendríamos que invertir los valores. O también se puede expresar de otra manera, que primero vamos con la otra. Entonces en función del cosecante de teta sería C sobre B. Y la otra manera es que sea 1 sobre el seno de teta. La inversa. O la recíproca. Ahora la secante es en cambio la recíproca del coseno.
Entonces sería cateto adyacente, cateto adyacente abajo en el denominador, y la hipotenusa sería como el numerador. Entonces solo habría que invertir, tendríamos C sobre A, y igualmente podríamos decir que esto es igual a 1 sobre el coseno de teta, y la cotangente es la recíproca de la última de la última función trigonométrica que nos queda, la tangente sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces nos quedaría como A sobre B, y esto igualmente sería lo mismo, 1 sobre la tangente de T. ¿Y por qué son denominadas estas funciones trigonométricas? Si esto lo graficamos en una graficadora hacia nuestra computadora o nuestra calculadora que tengamos, esto es una función, se va a formar como vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos la función seno. Esta función seno, como vemos, es una función que va desde el menos infinito hasta el más infinito, y su rango es desde el menos 1 hasta el 1, no pasa de ahí, desde el menos 1 hasta el 1, seno de x. Si vamos ahora con la del coseno, a la de tangente, esta nos va a dar en cambio unas hipérboles o x, como es la de la gráfica de cúbica. Este es tipo la gráfica cúbica como tenemos aquí. También tenemos el coseno de x, que es igual también similar al seno de x, solo que se mueve 90 grados más. Tenemos aquí que cuando medimos esto, medimos por pi, entonces sería pi equivaldría a 180 grados, 2pi valdría 90 grados, o 2pi valdría 360 grados, pi medios valdría 90 grados. Y si ponemos el coseno de 90 grados en una calculadora, nos daría 0. Por eso es que 0 en el coseno de 90 grados sería, por lo cual estaría en pi medio. Podríamos decir que donde toca 0 sería aquí. Aquí es donde se corta. Eso es lo que queremos ver hasta ahorita. La tangente, como ya les mostré, y sus recíprocas son en cambio lo contrario de lo que no se puede topar. Entonces si ponemos mostrar, vemos que no topa el espacio donde estaba seno, y si asociamos las dos, vemos que se topan, se intersecan. Vemos que sí se interseca, aquí se interseca. Y bueno, y eso es por eso son llamadas funciones trigonométricas, porque sí tienen una gráfica. Ahora vamos a ver los ángulos notables. Bueno, estos ángulos notables son referentes solo a los ángulos de 60 y 30 grados o 45 grados también. Entonces lo que podemos hacer es, esto es un tip que les voy a dar, que es donde podemos poner a la hipotenusa como 2, a los catetos adyacentes u opuestos, depende del caso. Este va a ser raíz de 3 y este va a ser 1. Y en el caso del ángulo de 45 podríamos poner raíz de 2 y sus catetos 1 y 1. Esta es una forma sencilla de no olvidarnos los ángulos notables. Podríamos solo dibujar nuestro triángulo sin la necesidad de tenernos que aprender. Entonces aquí nos quedaría seno
de 30 grados es igual a, entonces si tenemos el seno de 30 grados y nos dirigimos aquí al 30, el seno dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tengo seno de 30 grados es igual a 1 sobre la raíz de 3. Pero esto racionalizando, es 1 sobre la hipotenusa, es 1 sobre 2. Entonces el seno de 30 grados es un medio. Ahora vamos con el coseno de 30 grados. Es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos queda raíz de 3 sobre 2, que es la hipotenusa. Ahora vamos con la tangente de 30 grados. Esto va a ser igual a la cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto con el 30 grados sería 1 sobre la raíz de 3. Esto multiplicando para racionalizar, por raíz de 3 a los dos lados, al numerador y al denominador, esto nos va a dar igual a raíz de 3 sobre 3, la tangente de 30 grados. Y eso es con los ángulos, con las funciones trigonométricas que utilizaremos aquí. Ahora vamos con el ángulo de 60 grados. Esto lo colocamos acá. Ahora vamos con el ángulo de 60 grados. Tenemos seno de 60 grados es igual a, ahora utilizamos como referencia este ángulo de acá, entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Después vamos al coseno de 60 grados, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, un medio. Y para finalizar, tangente de 60 grados, que va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tangente de 60 grados, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos raíz de 3 sobre 1, que esto equivale a raíz de 3. Y entonces esos son los ángulos notables de 60 grados, y ahora solo nos dirigimos al de 45 grados. Y como igual tomamos como referencia aquí dos ángulos de 45, como ya les había informado, los ángulos internos de un triángulo dan 180 grados. Entonces 45 más 45 es 90, más este ángulo recto de aquí 90 grados nos va a dar 180. De igual manera 60 más 30, 90, más el ángulo recto 90 nos da 180 grados. Entonces el seno de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto es 1 sobre la raíz de 2. Sobre la raíz de 2. Esto va a ser igual a, factorizando, esto factorizamos por raíz de 2 sobre la raíz de 2. Esto nos va a dar igual a raíz de 2 sobre 2.
a la coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados. Esto va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 1 raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Y esto va a ser igual a lo mismo que tenemos acá. 1 sobre raíz de 2 nos va a dar igual a raíz de 2. Nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Sobre 2. Y ahora la última que nos queda es tangente de 45 grados. Que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos 1 sobre 1 es igual a 1. Eso es lo que tenemos por ángulos notables. Este es un truco que les recomendaría que hagan porque solo es cuestión de analizar y aprenderse cómo se ubican los catetos en las funciones trigonométricas. Ahora procederemos a hacer un ejercicio en cual nos dice encontrar el valor de x y h. Pues aquí tenemos h, que es la altura, y x es una distancia. Vamos a hacer por las funciones trigonométricas. Pues comenzaríamos diciendo que aquí tenemos un triángulo, este triángulo de aquí, el primer triángulo de 40 grados. Vamos a analizarlo. Entonces tenemos que queremos incluir en una ecuación. Primero vemos que aquí podemos hacer tenemos dos incógnitas, podríamos intentar hacer un sistema de ecuaciones, lo cual utilizaremos nuestras funciones trigonométricas. Entonces tenemos la tangente de 40 grados es igual a, tenemos tangente de 40 grados, a es cateto opuesto que tenemos como h sobre x, nuestra primera ecuación. Ahora hagamos otra ecuación en la que utilicemos el ángulo de 30 grados. Igual podríamos decir que la tangente de 30 grados es igual a, tenemos h y tenemos este cateto de aquí que es x y 80. Lo que podríamos hacer que es todo este cateto, de aquí hasta acá es x más 80, todo ese cateto, por lo cual la tangente de 30 grados sería cateto opuesto, que sabemos que es h, sobre x más 80, que es la distancia. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que haríamos sería despejar h e igual a h es igual a la tangente de 30 grados por x, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Esto es h, y acá también despejaríamos h. H es igual a la tangente de 40 grados por x. Y igualamos, entonces h, entonces tangente de 40 grados más la tangente de 40 grados por x es igual a tangente de 30 grados x más 80.
Lo que tratamos de hacer ahora es despejar x. Lo resolvemos. Esto nos quedaría igual es igual a, y acá hacemos propiedad distributiva. Entonces tangente de 30 que multiplica a x más la tangente de 30 que multiplica a 80. Y ahora las x que pasamos a restar, las otras y lo que no es x pasamos al otro lado del igual. Entonces tengo tangente de 40 grados x, y aquí tengo menos tangente de 30 grados x. Esto va a ser igual a 80 tangente de 30 grados. Ahora solo resolvemos. Podríamos sacar factor común. X es igual a x por la tangente de 40 grados menos tangente de 30 grados es igual a 80 tangente de 30 grados. Y lo que aquí está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Nos quedaría que x es igual a 80 tangente de 30 grados tangente de 30 grados sobre la tangente de 40 menos la tangente de 30 grados. Y esto resolvemos. Entonces nos quedaría que x es igual a 176.45 metros o unidades. No nos dice aquí la unidad, pero esto está en metros o kilómetros, en unidades en longitud. Y ahora queremos h, y entonces solo reemplazamos x en h de acá. Entonces tenemos que h es igual a la tangente de 40 grados, h es igual a la tangente de 40 grados por x, y x vale 176.45 por 176.45. Entonces h va a ser igual a 148.06. Y eso es como, así es como se resuelve este ejercicio. Gracias, eso es por lo que haremos por funciones trigonométricas. Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre las relaciones trigonométricas en triángulos de escaleno. Sabemos que un triángulo escaleno tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos de diferente medida. O sea que nada es igualdad, no tiene nada de igual. Estas relaciones trigonométricas se basan en dos leyes, que es la ley de senos y la ley de cosenos. La ley de senos nos habla de que la relación entre el lado de un ángulo, entre la relación de un lado de un triángulo con el seno del ángulo opuesto, o sea, este triángulo, el seno del ángulo opuesto, es proporcional a la relación entre otro lado. Por si acaso tenemos, por decir, este ángulo C es proporcional al ángulo A, o sea que son iguales. Si uno sube, también el otro va a subir. Si el uno baja, el otro también va a bajar. Eso significa proporcionalidad. A la relación entre otro lado con el seno del ángulo opuesto. Entonces tenemos que es A, que es el lado. Las minúsculas son lados o catetos. Lados se llaman cuando son lados del triángulo, y catetos cuando estamos hablando en funciones de ángulos, en función de un ángulo. Tenemos seno del ángulo A, y el lado A, el cateto A es igual al cateto B sobre el seno del ángulo B es igual a C, el cateto C sobre el seno del ángulo C.
Y esta es la ley de seno. La otra ley de coseno, la ley de cosenos también nos habla sobre que en este triángulo el cuadrado de un lado es la suma de los otros dos catetos al cuadrado. O sea, tenemos este C que por si acaso, por decir queremos averiguarlo, entonces C al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado menos el doble producto de los dos catetos por el coseno del ángulo que queremos buscar, que el coseno del ángulo que necesitamos del cateto que queremos hallar. Entonces, si quiero hallar el ángulo C, el cateto C, necesitaría obligatoriamente el coseno del ángulo C, o el ángulo C. Bueno, estas son las dos leyes que nos van a servir para resolver los triángulos escalenos. Ojo, estas leyes también pueden servir para cualquier triángulo, triángulos rectángulos y también equiláteros, que no sería necesario, pero podríamos hacerlo. Ahora resolvamos este ejercicio que tenemos aquí, que nos habla de resolver el triángulo, que hallemos todas sus partes de este triángulo, que nos pide hallar el ángulo B, el ángulo A y el lado B. Entonces no tenemos el ángulo B, tampoco tenemos el ángulo A, este de aquí no lo tenemos, y tampoco tenemos el ángulo B. Para sacar el ángulo B, el cateto B, necesariamente necesitamos el ángulo B, por lo cual no podríamos, porque no tenemos este ángulo que nos hace falta, pero tampoco tenemos B. Entonces aquí tendríamos dos incógnitas, por lo cual no sería un buen camino. Entonces iríamos por este de acá, que tampoco tenemos el ángulo B y el lado B, pero tenemos dos catetos, que es 12 y 8, que son opuestos. O sea, este lado es A, opuesto al ángulo, y este lado es C, opuesto al ángulo C. Entonces haríamos la igualdad de la ley de senos, que nos dice que A, que sabemos que es 8 sobre el seno del ángulo A, que no tenemos, pero vamos a obtenerlo. El seno del ángulo A es igual a el lado C, o el cateto C, sobre 12 sobre el seno de 80 grados, que es el ángulo C. Ahora pasamos a multiplicar en cruz para poder, queremos despejar al ángulo A. Queremos saber cuál es el ángulo A. Tengo 8 por el seno de 80 grados es igual a 12 por el seno del ángulo A. Después el 8 por seno de 80 grados queda igual. Mi objetivo es despejar el ángulo A. Este C, 12 pasa a dividir. Tengo 12 sobre el 8 por el seno de 80 grados es igual al seno del ángulo A. Seno del ángulo A. Entonces, ángulo A sería igual a, es igual al seno a la menos 1, porque quiero despejar solo el ángulo A, menos 1 de toda esta expresión que tenemos aquí, 8 por el seno de 80 sobre 2. Entonces el ángulo A nos quedaría como, resolviendo esto en una calculadora, nos quedaría igual a 41.03, es igual a 41.03 grados. 0.3 grados. Entonces ya tengo el ángulo A. Podríamos hacer
esto, entonces utilicemos esta propiedad de aquí, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, para sacar el ángulo B, 180 es igual a 80 grados, que es el ángulo C. Podríamos decir que es igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, y reemplacemos. Pues tenemos 180 es igual al ángulo A que tenemos, que es 41.030 grados, que igualmente es grados, más el ángulo B que no tenemos, este ángulo B que deseo sacar, más el ángulo C que sí tengo, que es 80 grados. Entonces despejo, lo que está sumando pasa al otro lado a dividir. 180 grados menos 41.03 grados menos 80 grados es igual al ángulo B. Y si resolvemos esto en una calculadora, nos va a dar que el ángulo B es igual a 58,96 grados. El ángulo B. Y ya tenemos el ángulo B, el ángulo A. Ahora lo único que me hace falta es el lado B. Lo que nos restaría es sacar el lado B. Y con el lado B tenemos el ángulo C, tenemos los dos catetos y podríamos utilizar la ley de coseno. Entonces la fórmula nos quedaría b al cuadrado es igual al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de los dos catetos por el coseno del ángulo que tenemos del cateto que queremos hallar. Sería b al cuadrado, no tenemos, entonces reemplazamos b cuadrado es igual a cuadrado, que tenemos que es 8 al cuadrado más 12 igualmente al cuadrado menos 2 por 8 y por 12, y esto también es por el coseno del ángulo B, que vale 58.96 grados, y B está al cuadrado, lo cual no nos favorece, por lo que tendríamos que sacar la raíz cuadrada de B al cuadrado. Nos quedaría raíz cuadrada de B al cuadrado es igual a la raíz cuadrada. Si elevamos la raíz cuadrada a un lado, también elevamos la raíz cuadrada al otro lado del igual. Entonces todo esto va a estar igualmente elevado al cuadrado. Nos queda B es igual, y si resolvemos todo eso en la calculadora, nos quedaría que B es igual a 10.44. El cateto entonces de B ha valido 10.44. Bueno, y así es como se resuelven estos ejercicios aplicando la ley de senos y cosenos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.